Ok, damos la bienvenida a Justin a el podcast del día de hoy. Vamos a tratar a tocar algunos temas que son importantes y a la vez poder aprender juntos más acerca de tanto Jesucristo como por qué la iglesia en este año utilizó un pasaje tan pequeño, pero a la vez es tan poderoso para nuestra vida. Mi nombre es Abel Lara y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así que Justin, es su tiempo para presentarte. Hola a todos, mi nombre es Justin Williams, amigo de Abel. Ambos somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y como dijo Abel, es muy interesante y me gusta que lo hayas resaltado, Abel, en cómo este año se escogió un lema tan corto, pero de verdad que puede llegar a los corazones de muchas personas. La verdad que sí. Entonces, este lema está en Filipenses 4, es el versículo 13 y dice lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si recuerdas, el domingo pasado los jóvenes tuvieron un devocional con el Elder Gong y pasaron muchas cosas, pero dentro de lo que se estaba hablando llamó mucho mi atención el hecho de que lo hayan seleccionado para este año. La iglesia está haciendo un gran enfoque en fortalecer a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los jóvenes que van para la misión o incluso a los que han regresado de la misión, con el hecho de que ellos puedan continuar sabiendo de dónde proviene su fortaleza o, bueno, donde ellos deben de sostenerse. Me hace recordar en el Amán 5:12 del libro de Mormón, cuando habla de que Jesús es la roca. Y me encanta el hecho de cómo resalta el Amán cuando está hablando con sus dos hijos, de que nuestro Redentor es sobre quien nosotros debemos de confiar y es un lugar seguro que si confiamos en él, nosotros no vamos a caer. Entonces, ¿qué impresiones tienes tú de este versículo que es tan corto, pero diría yo muy poderoso? ¿Sabes qué me viene a la mente, Abel? Creo que hace dos conferencias generales, creo que fue el profeta o el Elder Eyring, que hablaron acerca de lo que sucedía hoy en día con las personas y el tema de Jesucristo. Como ellos dijeron, cada día se habla menos de Jesucristo y nosotros debemos entonces hablar más. Ujú. Tenemos el deber de hablar más de Jesucristo. Y me gusta mucho este pasaje de la Escritura que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, cuando el mundo está hablando menos de él, nosotros entonces nos enfocamos en establecer una fortaleza espiritual en Jesucristo. Y también podría decir que temporal, porque hoy en día hay cosas que pueden confundir a las personas. Hay tanta información, tantas cosas que el maligno estaba como tirando sus impetuosos dardos, utilizando el mismo versículo que usaste ahorita de la man Ujú. Ujú. en el torbellino y tener una fortaleza espiritual en Jesucristo es lo que nos va a ayudar a todos. Y más a nosotros los jóvenes, que estamos expuestos a todas esas cosas, bueno, a hacer todo, como dice el versículo de Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros vamos al libro de Mormón, me encanta mucho el libro de Mormón, siempre hago referencia a este porque ha cambiado mi vida en muchos aspectos importantes y brinda conocimiento que llega a ser simple, sencillo, pero es un gran impacto para la vida de las personas. Cuando vemos es como buscar lo mismo, pero en el libro de Mormón es primer Nefi 3:7, cuando Nefi dice, iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque el Señor nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin antes prepararle una vía para que cumplan con lo que ha mandado. Entonces, el Señor comprende algo importante quizás abriendo un paréntesis, algo importante es que nuestro Padre Celestial
comprende y sabe las debilidades que nosotros tenemos y nos da un medio para poder fortalecernos día con día y para que el torbellino, ni el granizo, ni los dardos, ni los vientos, ni nada nos quite la habilidad de poder seguir firmes en el camino correcto, y es Jesucristo. En los tiempos de antes se le conocía con otro nombre o se le esperaba como el Mesías, pero cuando fue revelado su nombre a los profetas, fue una gran revelación, todos quedaron maravillados. Entonces, um, Nefi como tal, él cumplió con lo que se le había mandado porque la vía estaba preparada, pero la fortaleza principal de Nefi era Jesucristo, era su Dios. Entonces, considero que los jóvenes y los adultos, porque no solamente es para los jóvenes, los adultos también pueden caer en apostasía en sus vidas, deben de recordar la importancia que tiene Jesús en nuestra vida. Uh, no sé si quieras agregar algo. Sí, por supuesto. Hiciste que me acordara de un pasaje de la Escritura que está en Mosía, Ajá. el, el donde el rey Benjamín habla a todo su pueblo y los llama, ¿verdad?, a que recordaran que si guardaban los mandamientos, iban a poder ser bendecidos en las cosas temporales y espirituales. Se encuentra en Mosía 2:41. Uh-huh. Y también, como me hiciste saber el contexto de lo que Nefi estaba pasando en ese momento, cuando dijo esas palabras, ¿verdad? Él, él literalmente le tocó una tarea muy difícil y siento que poco se habla de eso en las clases o en las cosas que hacemos en la iglesia. Poco se habla del contexto que Nefi estaba viviendo en ese momento. Él estaba viviendo literalmente, vamos a verlo del lado como joven. Probablemente Nefi pudo haber sido digamos, un Haas, así como nosotros, que probablemente tenía sus desafíos. Sí, él era Nefi, ¿verdad? Pero también era un ser imperfecto igual que nosotros. Y, y que su padre, habiendo ya caminado varios días en el desierto, le mandara nuevamente a regresar a Jerusalén, a buscar como los anales de las planchas de bronce. Eh, Era un poquito una tarea difícil. Además de eso, Nefi tuvo que lidiar con sus hermanos, Uh-huh. que, Exacto. que probablemente ellos eran su debilidad, ¿sabes? Porque él decía que él se afligía mucho cuando veía a sus hermanos que no obedecían, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Entonces, quizás ellos hacían que Nefi pues se sintiera un poquito mal, por así decirlo, ¿verdad? Para utilizar palabras más que lleguen al corazón de las personas, ¿verdad? Entonces, él dijo como, ejerciendo su fe, porque eso fue un acto de fe, primero que todo, el que Nefi haya dicho, iré y haré lo que el Señor me ha mandado, es un acto totalmente de fe, porque está poniendo su confianza en Jesucristo. Y pienso que nosotros necesitamos un poquito más de eso, a ver, la verdad es que sí. Cuando tocas este tema de me encanta enfocarlo, que como estamos hablando de la juventud, porque es un tema para los jóvenes como tal. Y el hecho de que el Señor, el hecho de que Pablo, al hablar con los filipenses, él dijera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué cosas nos fortalece Cristo? ¿Qué cosas? Porque dice, todo lo puedo en Él, que Él me está fortaleciendo, pero ¿qué cosas está haciendo Él para fortalecernos a nosotros? Yo recuerdo en la misión, yo siempre decía tres cosas importantes. Si una persona desea desarrollar fe, primero deberá desarrollar humildad y ser manso de corazón, porque si una persona no es mansa y humilde de corazón, no puede decir que tiene fe, no tiene esperanza y mucho menos caridad. Entonces, las tres cosas eran estas: leer las escrituras todos los días, un capítulo, medio capítulo,
no todas las personas tienen la misma capacidad. Yo estaba hablando con algunas personas y me decían que cómo yo leía las escrituras, si en un día yo leía un libro entero del libro de Mormón, yo decía, wow, eso es muchísimo. Es como leer primer Nefi en un día. No tengo tiempo para absolutamente nada. Y del siguiente día, segundo Nefi completo. Yo les dije, no, es de capítulo en capítulo o dentro de lo que sea posible. Cada persona tiene una capacidad diferente. En la devocional con los jóvenes, uno de los líderes dijo, yo leo 10 páginas todos los días. Y yo dije, 10 páginas todos los días. Wow, yo no leo tanto. Pero yo dije, Sí, sí. hermanos, les invito a leer un capítulo todos los días. Eso era lo primero que yo decía en la misión. Si alguien desea desarrollar fe, hombre, deberá de leer sus escrituras, porque siempre estar aprendiendo por medio de estar escuchando no es una manera como aprendemos a obtener revelación. Cuando otra manera de aprender revelación es por medio de leer las escrituras y obtener respuestas directas. Entonces, lo segundo era poder hacer las oraciones. Poder hablar con Dios nos facilita el poder escucharle y saber cómo Él nos habla. Porque si estoy leyendo las escrituras, el Señor me está hablando y yo estoy recibiendo respuestas constantes, pero como yo no sé cómo Él me responde, porque no estoy orando, no estoy escuchándole, hombre, estoy perdido. Y el tercer punto es, oh, se me fue la cámara, dame un chance. Y el tercer punto que yo siempre hablaba con las personas era poder decirles que, ahí está, era poder decirles, hay que ir a la iglesia. Algo importante de lo de Nefi, para recalcarlo, Justin, es que Nefi no se quedó en su cuarto o en su cama o en su colcha y dijo, después lo haré. Él entendió que él tenía que pararse de donde estaba y tenía que moverse, porque de esa forma es como funciona la fe, es por medio de las acciones. No podemos decir, no, yo tengo fe, pero quedarnos en nuestra casa sin hacer absolutamente nada o esperar que las bendiciones de los cielos solo nos caigan por, tú sabes, arte de magia. Sí, entonces, tienes mucha razón en eso que dijiste, porque, ok, queremos que Cristo nos fortalezca, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta eso que dijiste. Eh, pero, ajá, ¿cómo nos fortalece Cristo? Y me gusta esa pregunta. No lo había visto desde ese punto de vista. La verdad, me abriste un campo más de, de investigación, por así decirlo. Pero, Iluminado. exacto, exacto. Pero eso que dijiste acerca de las cosas que debemos hacer para generar fe, porque para que Cristo nos fortalezca, primero debemos tener fe en Él. Y eso es algo que debemos tener en cuenta siempre. Pero si nos vamos a lo que la fe requiere de nosotros, que generalmente siempre es sacrificio, el elder Stanley G. Ellis, en la conferencia general de 2017, definió el sacrificio como renunciar a algo deseable, ¿verdad? Y me hiciste pensar en eso. ¿Qué cosas nosotros sacrificamos en base a nuestra fe para que entonces el Señor nos fortalezca? Y tocaste el tema de la misión. ¿Sabe? Nosotros podríamos decir que sacrificamos 2 años de nuestra vida a dedicarlo 24/7 a la obra del Señor, ¿sabes? Uh-huh. Y fuimos fortalecidos, o por lo menos yo sentí, yo sé que tú también lo hiciste, que en la misión tú te sentiste fortalecido por el Señor, ¿verdad? En muchas Oh, ocasiones, sí. Sí. porque te pasan cosas en la misión que necesitas fortaleza, ¿verdad? Y siento que lo mismo puede pasar en nuestra vida diaria, ¿verdad? Debemos empezar a sacrificar algunas de las cosas que nosotros deseamos para poder entonces empezar a ver esas bendiciones. Recuerdo también que en Alma
él estaba, específicamente en el capítulo 32, él estaba hablando con algunas personas pobres, porque en ese momento lo que pasaba en ese lugar era que no dejaban entrar a los pobres a las sinagogas. No sé si Ofi, recuerdas, porque no sí, tenían sí, como sí, una sí. vestimenta o algo así, ¿sabes? Ujú, Y era una situación difícil, pero ¿sabes lo que me daba risa de eso? Que esas ujú. personas esperaban como que Alma les dijera, oye, Suso, entiendo, pobrecito, pero no, Alma llegó con un látigo, y entonces, ¿qué van a hacer ustedes para poder entender a Dios? Ah, ah, Entonces, ah. luego él habló acerca de la analogía de la semilla y de cultivar la semilla en su corazón. Y Ofi, ajá. todo eso conlleva la fe, ¿verdad? Y mediante esas cosas que el Señor nos fortalece, Cristo. Y luego de eso vino a dar esa porque dice, si a vosotros os priváis porque no podéis adorar a Dios en vuestra sinagoga, os digo que es bueno para que aprendáis. Man, Alma literalmente ¡achua! Le dio. Pero es cierto, hay veces que, por ejemplo, algo que tiende a pasar bueno, por mi llamamiento, es que a veces las personas creen que todo dentro de la iglesia debe de ser arcoíris y todo lindo, todo bonito. Ay, todo me tiene que encantar y me tengo que sentir cómodo con todo. No, no funciona así. Parte de uno de los podcasts que había hecho anteriormente yo solito, había tocado el tema, porque justamente me dijeron eso, es que no me siento cómodo con algunas cosas. Y yo hablé con esta persona y le dije, ¿crees que Jesús se sentía cómodo cargando la cruz? ¿O crees que Jesús se sentía cómodo en la cruz? ¿O crees que Jesús se sentía cómodo en el huerto de los olivos pagando o expiando nuestros pecados? ¿O crees que Jesús en todas las cosas se sentía cuando fue tentado? Esto no. Jesús no se sintió cómodo, pero fue obediente debido a que como era manso y humilde de corazón, y lo recalca dos veces, lo recalca él recalca esto, el de Bednar fue el que habló de esta característica de Jesucristo, lo recalca en el Nuevo Testamento cuando dice, venid a mí todos aquellos que estáis cargados, porque yo os haré descansar, porque mi yugo es, no recuerdo ahorita claramente la escritura, pero daba a entender que su máximo atributo era que él era manso y humilde de corazón. Incluso en el PFJ o en el Soy, que así se decía antes, esa era una escritura. Aprende de mí, um, no recuerdo ahorita, no recuerdo tantas cosas ahorita, pero está en Doctrina y Convenios y el Salvador nos estaba invitando a que aprendiéramos de él, que le siguiésemos sus pasos y que Ujú, fuésemos mansos y humildes de corazón. correcto. Entonces, se aplica a este primer punto que es sumamente importante y no lo podemos dejar a un lado y por eso me encantó lo que dijiste ahorita. Am, a la vez agregando otra perspectiva, es el hecho de que Pablo estaba fortaleciendo, quizás abriendo otro paréntesis, Pablo Sí, sí. estaba hablando a los filipenses y esas eran cartas que él enviaba. Pero da, si tú recuerdas en el libro de Mormón, cuando vemos a Éter, dice que las palabras de Mahonry Muriel Comer fueron selladas porque sus palabras eran tan fuertes que con el hombre solamente de leerlas, los hombres creían en sus palabras. Tenía el poder de la persuasión, que básicamente sus palabras cuando él escribía, las personas que la leían quedaban maravilladas y decían, hombre, esto es así. Pero a veces decimos, chus, eso no se ve hoy en día, ¿dónde está eso? Hombre, tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, tenemos a Juan, a todos los apóstoles, que tenemos esto. Pablo está hablando con los filipenses y Pablo les está enviando cartas a los filipenses y medio mundo se convirtió de todas esas ciudades que él envió cartas. Ahí está, Literal. es el mismo don
que tenía Mahón Rimurián Kumer, que era el hermano de Jared, que está en Sí, Éter, es el mismo poder o el mismo don dado a los apóstoles o a Pablo en ese momento para enviar cartas a las personas y la gente se iba convirtiendo. Entonces, el que tenía ese poder, o bueno, el don que se le fue dado a los profetas, la mayoría del libro de Mormón, porque si te acuerdas, muchas veces se disculparon y dijeron, somos torpes en escribir. El que se le ha dado esa fortaleza es a otro, pero somos fuertes al hablar. Pero al espíritu nos lleva a un punto tan elevado que no recordamos todas las cosas que dijimos. Entonces, cuando Alma estaba hablando y soltando el estilo a todo el mundo y pipa, pipa, pa, pa, dándole machete, la gente, tú sabes, la gente empezaba a creer. Y luego vino claro, Amulek y me encanta porque viene Amulek y tira el remate final y le ¡pam! Arrepiéntanse. correcto. fue, fue muy bueno. Entonces, centrándonos un poco, porque creo que me fui un poco por las ramas y por los palos. Uh, um, Si tú recuerdas, tú estuviste aquí cuando el Elder Hernández vino a visitarnos, Sí, sí, el sí, yo estaca, estaba ahí. ¿sí? Ahí me Creo, llamaron, ahí ahí, me ahí llamaron te como llamaron, sí, me secretario. acordé, como secretario de carpeta, de la carpeta de la misión. Correcto, Entonces, yo me acuerdo que el Elder Hernández a todos nos preguntó sobre las prioridades proféticas, ¿te acuerdas? correcto. Y las prioridades proféticas van mucho de la mano con esa escritura. Si se le enseña a los niños a creer en Cristo y que Él les fortalece, ellos podrán crecer mejor, podrán ir a una misión, entenderán por qué se paga un diezmo íntegramente o por qué deben de hacerlo, y luego de esto se podrán obtener bendiciones mayores como entrar a un santo templo de una manera digna y poder recibir la vida eterna. Pero si nosotros, por eso él recalcó tanto las prioridades proféticas, porque, ah, hombre, básicamente ahorita es como el foco de las cosas que tenemos que hacer y cuando a veces nos sentimos cansados, porque no sé tú, pero a veces por el llamamiento uno se puede sentir cansado, o es como tengo tantas cosas que hacer, o a veces el tiempo no me alcanza para todo, pero una oracioncita, o ir a la iglesia, o cumplir con nuestras asignaciones, como que nos quita como ese cansancio y nos sentimos como bien rejuvenecidos para seguir en la lucha. No sé si te ha pasado aquí o en la misión. Claro, de hecho, tú compartiste algo que tiene mucho que ver con eso, una fortaleza. Y me gusta el ejemplo que diste de los profetas. ¿Sabes por qué? Porque me hizo recordar a Moisés. Me hizo recordar a Moisés porque, ¿te acuerdas que cuando el Padre Celestial, bueno, Jehová, en, le dio la tarea a Moisés de liberar a los israelitas de Egipto? ¿Te acuerdas las palabras que él usó? O por lo menos no las palabras exactas, pero lo que él les dijo. Yo soy tardo en el habla. ¿Y Ujú. cómo tú me vas a mandar a hablar con el faraón? O sea, yo creo que te estás equivocando. No, muchas Ah, veces nosotros nos sentimos así. Muchas veces nos sentimos así porque viene nuestro presidente destaca o nuestro obispo y viene diciéndonos, hermano, usted fue llamado a esto. Y tú, en tu conocimiento, bueno, tú en tu sabiduría de hombre natural, como dices, yo no puedo tengo la capacidad de hacer estas cosas. este O man tan inclusive, loco, ¿qué le pasa? ¿y qué pasa? O inclusive la vida misma, que tiene retos tan fuertes que tú dices como, y entonces yo cómo voy a sobrepasar estas cosas, ¿me explico? Y, y me hiciste recordar a Éter, cuando Moroni, creo que Éter 12 es el único capítulo del libro de Éter en donde Moroni interviene casi en todo el capítulo. Sí, Él, en el versículo 27, eh, ajá, le sí. como escribe como, si los hombres vienen a mí, bueno, hablando de Jesucristo, ¿no? Si los Ujú. hombres vienen a mí,
o mostrarles su debilidad. Y si creen en mí o si tienen confianza en mí, haré que sus debilidades se conviertan en fortalezas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? ¡Oh, qué ¿Cómo hace Dios? conexión! ¿Me explico? Entonces, ¿cómo Moisés, su debilidad era el habla? Inclusive, a ver, si te pones a leer el versículo 12, puedes darte cuenta que Moroni también expresa la debilidad de nosotros, o por lo menos de ellos en ese tiempo, eran malos escribiendo. Moroni le explica, nosotros somos como tardos en la escritura, o no me acuerdo las palabras exactas que dijo, A la hora de tallar eran torpes al poner una palabra o no sobre otra. sabían qué palabras utilizar más que todo, ¿sabes? Con los gentiles o con los lamanitas o con los que ellos predicaran. Y lo mismo le pasaba a Moisés, que él no sabía cómo iba a ir a hablar con el faraón. O sea, ¿te imaginas que te diga ahorita, no sé, que venga el presidente de Estaca o el Padre Celestial mismo y te diga, mira, Abel, tú tienes que ir a hablar ahorita con el presidente de la República y decirle que la iglesia de Jesucristo es la iglesia verdadera sobre la faz de la tierra? O sea, ¿te imaginas? O sea, algo parecido fue, vamos a decir que pudo haber sido, eso, ¿verdad? Entonces, literalmente se cumplió esa promesa, que si nosotros vamos a buscar fortaleza con Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, vamos a que nuestras debilidades se van a volver fortaleza, y eso aplica en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Acabas de... A mí me encanta conectar escrituras. Me encanta, esta va con esta porque se toman de la mano. Esta la agarro con esta y van de la mano. Pero no había prestado atención. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hombre, cuando dijiste, si los hombres vienen a mí, les mostraré sus debilidades. Doy a los hombres debilidades para que sean humildes también. Vamos a la misma base otra vez de la humildad. Y eso que es una debilidad se convierte en una fortaleza. Sabes que a veces los caminos del Señor son una cosa bien interesante. Por ejemplo, esta parte del libro de Mormón puede ser un poco como me saca de onda, tú sabes. Por lo siguiente. ¿Tú te acuerdas cuando, Amón, Aarón, Ibni, Omer, Alma y Amulek se fueron a predicar como 14 años esos manes, un montón de tiempo? Sí, Pero en los tiempos de cuando, fue interesante, ¿ok? Porque Ibni, Omer y Aarón se los llevó el diablo, literalmente. El único, el único suertudo, bueno, no suertudo, porque son los planes de Dios, pero el único claro, que no pasó páramo, porque ellos los ataron, les quitaron las ropas, no podían, no tenían comida, estaban todos lacerados. Van a pasar un literal. páramo. ¿Cuándo tú pasaste alguna de esas demencias en tu visión? Dime. Nunca. Yo creo que nunca, nunca, nunca. No, nunca te agarraron, te golpearon, te ataron, te quitaron la ropa y te dejaron desnudo, encerrado en la oscuridad con otro man a la intemperie. Nunca pasó esto. Pero vino Amón y me da risa porque me imagino que eran blancos, altos y fuertes. Yo puedo suponerlo. Y los lamanitas tenían color humilde, tú sabes. Color color, cartón, como dice mucho. color cartón, color ignorancia. Entonces, ellos vieron a Amón y dijeron que todo sea aquí. Y bueno, el hombre literalmente se ganó al rey de los lamanitas en esa parte de la tierra. Y después todas las cosas que pasaron, luego Aarón fue el que le predicó y sus hermanos también, porque Amón estaba en otra misión. Pero tú recuerdas cuando todo ese poco de gente se convirtió al evangelio y los soramitas, creo que eran los soramitas, fueron los que incitaron a los lamanitas ahí a la guerra. ¿Tú te acuerdas que dice que mataron un poco de gente, pero se convirtieron
otros, y luego mataron a otro poco de gente y se convirtieron en otro pocotón de gente, y mataron otro poco de gente, y entonces era como aquellos que ya habían aceptado el evangelio, la promesa de ellos era no tomar sus armas de guerra, no sea Ajá, que la sangre no se pudiese quitar otra vez. correcto. Entonces, um, imagínate aceptar el Evangelio de Jesucristo y que venga otro loco con una espada super filosa, porque esas armas eran un tajo, mi hermano, y adiós. Usted desaparecía de la existencia de esta tierra. El mismo es, Y, brother. sí, y les mataban. Entonces, ¿cómo? Yo me pongo a pensar en eso y yo digo, qué manera tan diferente de cómo la obra del Señor se manifestó en ese momento, porque los que mataban veían cómo los otros se entregaban y decían como algo adentro de ellos se quebraba y decían, ¿por qué? ¿Por qué no se defienden? Y entonces esa gente se convertía. Y eso pasó como 3 veces. Pero en esas 3 veces, ponte que un ejemplo, ¿no? Se mataron como 1000 amanitas, es un ejemplo de los que estaban convertidos, pero se convirtieron como 3000 o 5000, algo así, un pocotón de gente. Claro, Entonces, es una manera interesante de cómo el Señor trabaja, porque um, que el Señor te muestre tus debilidades, ya sea ley de castidad, palabra de sabiduría, día de reposo, pagar el diezmo, el ayuno, leer las escrituras, levantarse temprano, incluso ir para la iglesia, es como las debilidades que las personas pueden tener, pero si confiamos en Él, pues Él mismo dice que nos fortalece, pero nos va a fortalecer después de que nosotros tengamos el deseo de ir a Él, porque si no tenemos el deseo de ir a Él, pues Él dejará que continuemos con nuestra vida cotidiana. Sin embargo, no significa que sea la mejor manera de proceder. correcto, correcto. Claro que sí. De hecho, Abel, a lo último dijiste una palabra clave que me gustaría aclarar. Todos decimos tenemos fe en Jesucristo. Todos decimos o sea, sabemos que existe y eso es fe, ¿verdad? Saber que existe Dios sin haberle conocido. Bueno, lo conocemos, pero tal vez no lo hemos visto personalmente en este estado de aprobación, ¿verdad? Que en el que estamos ahorita. Eh, Me hiciste recordar algo muy interesante. La fe es creer en cosas que no vemos, pero que son verdaderas. Pero no es lo mismo confiar que creer. ¿Sí me explico? Sí, No es sí, lo mismo, no es lo exacto. mismo. No es lo Porque mismo. entonces, y me hiciste recordar ese mismo discurso que te mencioné antes. Porque el elder Ellis decía, creemos en Cristo, sabemos que existe, Él está allí, pero confiamos en Él, confiamos como el sacrificio que hicieron los pioneros al seguir al profeta José Smith. Literalmente venían personas de todas partes de Europa en ese momento, porque en este lugar es donde existía la iglesia establecida nuevamente, solamente en ese momento. Y ellos venían a pasar, bueno, venían primero en busca de la verdad, ¿no? Entonces, cuando vienen aquí, se encuentran con un panorama totalmente adverso, en donde los persiguen, los matan, eh, los difaman, o sea, una serie de cosas, de calamidades, podría decirse, Ujú. eh, que fue donde se le ocurrió esta frase al profeta José Smith. Y él dijo como una religión que no que no tenga el sacrificio de todas las cosas, jamás podrá desarrollar la fe suficiente para crecer. Tal vez no son esas palabras exactas, pero por ahí va, ¿verdad? Ujú. Entonces, me hiciste recordar mucho eso. Creer en Dios no es lo mismo que confiar, porque creemos porque sabemos que existe, sabemos que Él está allí,
pero confiar es cuando nosotros empezamos a actuar en base a esa creencia que tenemos. De esa manera es que sentimos la fortaleza, porque, man, todos los días vamos a tener adversidades, todos los días, y está escrito. Necesitamos oposición en todas las cosas, si no, no tendría sentido esta vida, ¿verdad? Exacto. A veces esa oposición nosotros sentimos que nos está superando, y entonces es ahí donde el Señor nos quiere hacer humildes, porque nos muestra nuestras debilidades. Uh-huh. Y es ahí donde buscamos la fortaleza, confiando en Él siempre, porque entonces actuamos en base a la fe que tenemos. Uh-huh. Este punto me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho lo que has dicho. Si tú recuerdas, la mayoría de los líderes en la iglesia, cuando ellos se casan, bro, ellos están confiando en el Señor al 100%, mi loco. Porque algunos no tienen sus estudios terminados, no tienen una casa, no tienen un auto con movilidad las cosas básicas que se tienen en un hogar, pero los ves hoy en día y algunos los que han sido fieles, porque hay miembros de años y años, pero muchas veces están en el mismo lugar donde empezaron porque Correcto. no han sido fieles. Pero aquellos que han sido, hay un hermano que yo recuerdo, este hermano, cuando él se casó con su esposa, dice que dormían literalmente en el piso. Tenían como un colchoncito, los dos iban a trabajar y regresaban en la noche. Y ese era el son de todos los días hasta que compraron las camas, sacaron la casa, compraron la sala blanca, luego el comedor, tuvieron el primer chiquillo, luego el segundo, luego el tercero, fueron como 4 hijos que tuvieron, y así tú sabes, fueron surgiendo, pero ellos se fueron apoyando el uno al otro. Y full fe, hombre, no era como yo tengo todas las cosas y ya, sino era como yo tengo confianza en lo que el Señor me va a ayudar. Y me encantó mucho esto que dijiste, porque no es lo mismo. No es lo mismo decir, bueno, yo tengo fe, yo estoy confiando en lo que el Señor me dice. Porque todos podemos tener fe, pero es igual la pregunta como, creemos en Cristo, pero ¿le crees a Cristo? Que no es lo mismo, aunque parezca lo mismo. Creer en Correcto. Él, chévere, pero crees en sus promesas, crees en la promesa de vida eterna, crees en la promesa de la ley de castidad, la palabra de sabiduría, el pagar un diezmo para abundancia. Y ahora en día tú ves a sus hermanos y sus hermanos tienen de que su auto, quizás no del año, pero una buena camioneta 2020, 2021, y tienen de que 2 casas o 3 casas, una está alquilándose y cosas así, pero han sido personas que han sido fiel en su vida, se han sabido administrar y han escuchado al Señor diariamente y han confiado en Él. Para darte un ejemplo de esto, en una vuelta que fuimos al templo, yo recuerdo que a una pareja, ellos llegaron y nosotros nunca los esperamos. Si te soy sincero, yo nunca esperé a esta pareja. Y bueno, ellos, hombre, ellos no tenían comida y casi no tenían dinero. Entonces, yo vi que en un momento, ¿y cómo me di cuenta de esto? Me di cuenta de esto porque estaban en una esquina comiendo galletas con tuna. Y nosotros acá comiendo hojaldras con jugo de naranja y tasajo Ay, con huevo. Estábamos comiendo pretty y estaban comiendo galletas con tuna y mayonesa. Y estaban así apartados. Pero algo que tengo es que soy observador. Entonces me quedé mirando y dije, ¿por qué están en esa esquina como allá? Pues, ¿por qué están allá? Y yo me les acerqué, yo les pregunté, ¿dónde estaban en antes que nosotros no les vimos en la sesión? No, es que fuimos la esposa agachó la cabeza porque, no sé, le dio como pena y él respondió, no, fuimos a caminar. Y yo, hermano, no me mienta en mi cara, no lo haga, no me mienta en mi cara. ¿Por qué se fueron? ¿No tienen comida? Si no tienen comida,
nosotros vamos a compartir con ustedes. Entonces ellos se quedaron así todos extrañados. Y yo dije, hermano, mi llamamiento me da la oportunidad de poder ayudar a más personas. Por ende, yo les digo que vengan a la cocina conmigo y vamos a comer algo más que galletas con tuna. ¿Tú sabes por qué ellos estaban en el templo? Fue lo que más me tocó. Ellos estaban en el templo porque el presidente del templo les había llamado a los dos como obreros del templo. Wow, wow. Entonces, ellos no tenían casi nada. En el aspecto en ese momento, estaban colgados casi. Y aún así el Señor les llamó como obreros. Ellos aceptaron la entrevista, tuvieron su entrevista y ellos dijeron, sí, posiblemente no tengo todos los medios, pero voy a aceptar la asignación. Y bueno, nosotros, tú sabes, la manera como ellos demostraron su agradecimiento, y por eso nos damos cuenta que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, es que nosotros tuvimos una noche de hogar y entonces separamos tareas y dijimos, necesitamos hermanos voluntarios para pelar las yucas, necesitamos otros hermanos para esto, otros hermanos para lo otro. Ellos fueron los primeros en así, nosotros vamos a ayudar. Ellos pelaron la yuca, nos ayudaron a sancocharla, algunos estábamos cocinando esto, ellos estaban lavando los platos por acá, y hombre, ellos estaban como los de Seré en el Soy, o hormiguitas obreras, así de entraron a esa sesión, salieron y siguieron haciendo cosas, y yo les miré, yo les dije, gracias por todas las cosas en lo que nos han ayudado. Y ellos me dijeron, gracias por preocuparte por nosotros. Y bueno, ellos confiaron en el Señor, no es que solamente tuvieron fe, sino que confiaron en las promesas que el Señor tú sabes, les estaba ofreciendo. Entonces, yo puedo sacar muchas conclusiones de esto, pero una de las mayores conclusiones que yo puedo ver es que um, no es, como dijiste, no es lo mismo solo fe a confiar. Cuando confiamos en el Señor, nosotros vemos los milagros en nuestra vida y nos damos cuenta de lo mucho que Él nos ama a cada uno de nosotros, lo mucho de que no estamos solos. Y esa no es una historia, que hay cientos y miles de historias iguales, pero yo la viví. No es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo vivas en primera persona. A ver, es como cuando dice la gente, el que no la vive no la entiende. Oh, sí, oh, literal. Es como cuando la gente, no, que yo viví esta experiencia, no sé qué cosa, y a veces uno puede decir como, qué bien, pero no entiendo porque yo no la viví. Pero Claro. cuando te das cuenta, cuando lo vives en persona, como el bautizarse o entrar por primera vez, incluso ver, ni siquiera entrar, ver el templo por primera vez, uno se queda como, wow, Es una impresión entrar al, muy bonita. Sí, sí. entrar al templo también es algo fenomenal. Entonces, hombre, de un solo versículo, ¿cuántas cosas hemos sacado? Sí, demasiada, demasiada. Y es lo bonito, ¿verdad?, del Evangelio. Que tú puedes hablar de un tema tan pequeño como es todo lo pongo en Cristo como me fortalece, pero mira todas las cosas que hemos compartido. ¿Verdad? Eso abarca muchos ámbitos de nuestra vida espiritual y nuestra vida temporal. Porque, retomando el nuevo, día 2:41, literalmente el rey Benjamín dijo, ustedes serán bendecidos en las cosas temporales y espirituales. Y tú mencionaste algunas cosas temporales en las que fueron bendecidos los hermanos que se casaron y tuvieron fe. De hecho, eso es un tema para hablar otro día, ese tema. Ah, bueno.
Y, y tú dijiste algunas de las cosas que ellos habían recibido, las bendiciones, porque son bendiciones, a causa de su sacrificio y su fe y su confianza en Dios. Y yo me imagino también las bendiciones espirituales que ellos han recibido. Porque, créeme, Abel, mira, muchos de ellos dicen, bueno, yo dormía en una colchoneta, tenía una estufita y 2 cucharas, y 2 platos, 2 vasos, y así vivíamos en un cuartito. Ese matrimonio no se va a romper así por así, Abel, porque todos esos sacrificios que hicieron esas personas, espirituales y temporales, esa fortaleza que entonces ellos empezaron a ganar con resiliencia, una palabra que fortaleza siento que tiene que ir junto con resiliencia, ¿verdad? Y, 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 y esa resiliencia que tuvieron ellos de no rendirse, de seguir adelante, de confiar en Dios y lo más importante, de obedecer los mandamientos, es lo que los hace a ellos ser lo que son hoy, ¿verdad? Por Claro eso que es sí. que, por eso es que yo no dudo que sacrificar cosas por, por hacer cosas en el Evangelio, llamamientos, en alguna asignación, por muy simple que sea, yo no dudo que conlleva bendiciones muy grandes. Yo, yo tengo un testimonio que podríamos compartir otro día hoy, ¿no? Ok. Acerca de cómo me fui a la misión. Una cosa que yo luego que caí en cuenta, es que lo chévere de cuando tú ganas un testimonio es que tú no te das cuenta en el momento. Hay días que tú te das cuenta, hey, días después, una semana después que tú dices que, hey, ¿cómo fue que sucedió esto? Y aquí estoy, ¿verdad? Y, y, y por eso es que nosotros debemos fortalecernos en Cristo. Porque se ganan todas esas clases de experiencias, todas esas clases de situaciones que tú logras superar, que te van a hacer fuerte espiritualmente, fuerte temporalmente, y todo lo vas a poder. Todo lo vas a poder. A veces, mira, quiero para ir finalizando el podcast de este momento, quiero entrar un poco en contexto como empezaste con Nefi, pero con Pablo. ¿Por qué Pablo dijo esas palabras? A veces nos hacemos, predicando el Evangelio, nosotros leemos que dice um, algo parecido a esto, como Jesucristo hacía preguntas introspectivas que llevaban a las personas al análisis personal, a la meditación y a la crítica interna. Entonces, ¿por qué Pablo le dijo a los filipenses que todo lo podía hacer en Cristo porque Cristo le fortalecía? ¿Por qué? Si tú te acuerdas, Pablo era alguien que primeramente perseguía a la gente de la iglesia y hubo un debate de si no mataba, si mataba a los cristianos y no sé, él decía que él mandaba, él decía, ese man aprésalo y dale cuchillo, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, pero todo lo que pasó Pablo, todas las dificultades que pasó Pablo después lo agarraron y lo apresaron y esas cartas las estaba enviando desde la prisión. Hombre, qué, cómo debía de estar la psico de Pablo en ese momento? Porque a veces pensamos que porque el hombre es apóstol, el hombre es Superman, invencible. El hombre no se rompe ni nada. La vida del profeta José Smith es una de las vidas, yo siento que más como yo lo puedo sentir en primera persona. Cuando el profeta José Smith algunas veces se rompía, él ya no sabía por qué las cosas pasaban. Cuando estaba en la cárcel de Liberty, creo. Interesante, la cárcel de Liberty. Eso no tiene sentido. Una cosa crazy. Sí. Y él le decía al Señor, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuánto más tengo que aguantar esto? Y el Señor le dijo, pasa tu alma. Como, oye, cálmate. Si tú crees que esto está siendo difícil, luego viene y, bueno, varias veces el Señor le consoló,
Pero la que más fuerte para mí es la declaración de ah, cuando sientas que todo viene en contra de ti, los mares, los animales, la noche, la oscuridad, todos los demonios, todas las personas, todos los tumultos de gente con antorchas, incluso las mismas puertas del infierno se abren ante ti para tragarte, como esto no va a tener poder si tú eres fiel. Y fue como, wow, entonces Pablo estaba con esas mismas intenciones cuando estaba hablando con los santos de que vivían en Filipia, creo que se le dice Filipia, am, él les estaba diciendo que sí, que a pesar, porque si, el versículo siguiente dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Entonces, ellos también estaban pasando por tribulaciones, al igual que Pablo, y Pablo estaba fortaleciéndoles a pesar de estar preso, quizás no comer lo suficiente o quién sabe qué tipo de cárcel era. No creo que era una cárcel de lujo, posiblemente lo tenían en un calabozo. No sé, hay muchos aspectos que en este momento se me escapan, pero algo ciertamente es que en la mente de las personas tiene un punto de quiebre, pero cuando nos fortalecemos en Cristo, cuando, mira, en Doctrina de Convenios, voy a hacer un paréntesis, eso me lo enseñó el presidente de misión una vez, nos metió un pedazo de filo así bien bueno para que, como quien dice, párate firme, organízate y dale, vete a trabajar. Y entonces, en una parte de Doctrina y Convenios dice que Cristo tiene el segundo sacerdocio, que es el de Melquisedec, y lo magnifica a tal punto que lo que obtiene como bendición por medio del Espíritu es es como, no es rejuvenecimiento, sino como sus energías son recargadas, como su cuerpo es recargado otra vez para continuar con el trabajo. Entonces es interesante saber de que el Señor tiene el poder de ayudarnos a nosotros a recargarnos, pero literalmente eso solamente sucede cuando nosotros damos la milla extra como al 100%. Yo hice todo lo que yo podía y hasta aquí puedo, ya no puedo más. Y entonces el Señor viene y dice, bueno, veo que ya, listo, este man no puede más, voy a poner la parte que hace falta para que pueda continuar. Sí, es como la música del lema de hace dos lemas atrás, creo, que fue Paz en Cristo, que Ajá, hay una parte que dice, sus fuerzas da cuando no puedes más. ajá, Eso es literalmente así. Él literal espera de nosotros que demos todas las cosas. Como dice la munición también, esperamos sufrir todas las cosas que debemos sufrir, ¿verdad? Y, y yo creo que siento, y yo siento que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es fue una decisión atinada, fue una revelación muy atinada a lo que afrontamos nosotros los jóvenes estos días, esta actualidad que vivimos. A ver, hay mucha confusión. Yo estoy estudiando una carrera en donde yo puedo ver distintas formas en las que la sociedad eh, se maneja y hay lugares en donde literalmente no saben, las personas no saben quiénes son. Las personas no entienden qué es lo que son. Y hay tanta confusión en este mundo, refiriéndome a eso, no solamente refiriéndome a las dudas que puede existir en el corazón de las personas acerca de Dios o acerca del Espíritu Santo, de su Hijo Jesucristo. Me refiero a las dudas de quiénes son ellos mismos, las dudas de cómo hacer las cosas o de cómo seguir adelante con sus vidas.
hay una confusión muy grande y siento que este lema va a ayudar a la juventud, nos va a ayudar a nosotros, inclusive va a ayudar a las demás personas que ya están en un estado de progreso, digamos, más adelantados que nosotros. Va a ayudarles porque creo que el enfoque es que nosotros recordemos que si hacemos nuestros cimientos en Jesucristo, vamos a ser fortalecidos. Y yo espero que todos podamos entender que, que esto es real. Como yo siento que a esa escritura se le pudiera agregar lo que en el libro de Mormón sucede cuando quieren que, hey, presta atención que esto es, cuando dicen, oh, recordad, recordad. Cuando escuchamos estas dos palabras juntas, es como que, hey, esto es en serio. Presta la atención que estoy hablando de algo que de verdad es importante. Deja de divagar en cualquier otra cosa que no es importante y presente, que quieren el presente. Entonces yo siento que un o recordar, recordar en esta escritura hubiera sido como, hey, de verdad. ¿Me explico? Sí. Entonces, sí. Es así, a ver, debemos empezar a fortalecernos en Cristo. Hay muchísimas formas de hacerlo, no solamente las formas tradicionales que son indispensables, como leer las escrituras, orar, ir a la iglesia, son las maneras indispensables de fortalecernos en Cristo, pero existen otras formas actuales, como esta que estamos haciendo nosotros. Hay videos, hay cualquier clase de cosas ha pensado la iglesia para que nosotros seamos fortalecidos y debemos aprovecharlas como familia e individualmente. Realmente ha sido bien chévere poder tocar estos temas juntos, poder hablar y poder comprender más, porque has ampliado mucho de literalmente cuando metiste Ether 1227, mi mente hizo como un clic, como wow, estas dos escrituras van de la mano y me diste otra perspectiva. Muchas gracias realmente por esto. Y a la vez que uno puede ayudar a otras personas a creer en Cristo, para finalizar, en el último devocional con el profeta, de todas las cosas que el profeta podía haber dicho, lo que el hombre dijo es: ustedes son hijos de Dios, hijos del convenio y discípulos de Jesucristo. No vamos a entrar pero para que quede para un siguiente episodio, que la gente todos los... Oh, sí, tú sabes. Todos aquellos problemas que provienen de tu propia sexualidad, con problemas con drogas, autoestima o depresión, ansiedad, malestares, baja autoestima, amor propio, respeto propio también. Todo esto que como tú mismo dijiste, que la gente no sabe quién es porque la gente no sabe que es un hijo de Dios. Si las personas entendieran que son hijos de Dios, la vida se tornaría más sencillo para ellos. Pero vemos tantas cosas en redes sociales, incluso a nuestro alrededor, porque literalmente las drogas o romper cualquier mandamiento de Dios está a un paso, a un clic, a un chat con la persona equivocada, de romper ese mandamiento que prometimos no romper. Entonces, eso va a ser un tema para después tocarlo. Muy bueno además. Porque podemos aprender ¿por qué decimos que somos hijos de Dios? A la vez, muchas otras denominaciones, no me gusta darle publicidad gratis a nadie, así que diré, otras denominaciones dicen, no todos son hijos de Dios. Y yo, mira tú, interesante. Entonces, doy mi testimonio, hombre, de que sé que estas cosas son verdaderas. Sé que la inspiración y la revelación hoy en día existe y está para todos, hombres, niños, mujeres, ancianos, adultos, esclavos, negros, blancos, negros. Entonces,
¿Quieres compartir tu testimonio antes de finalizar? Y dar Claro una que sí. publicidad. Nosotros sí tenemos que hacer una publicidad nosotros, ya tú sabes. No, sí, a ver, como yo sé que esta escritura, quiero enfocarme en lo que hablamos hoy. Yo sé que de verdad es real, porque yo lo he vivido, he podido tener experiencias que me hacen saber que todos lo podemos en Cristo. Y aunque las situaciones se van adversas, siempre vamos a poder en Cristo. Todas las cosas. Me gusta mencionar una frase que dice, creo que la escuché en una película, pero muy atinada a lo que hablamos hoy, que es, siempre es más oscuro antes de amanecer, ¿sabes? Siempre antes de que vengan los momentos buenos, lo que estamos pasando mal, la adversidad que estamos pasando, siempre se vuelve como más fuerte, ¿sabes? Porque es que ya vamos a recibir las bendiciones. Y yo testifico que Dios existe, testifico que hoy en día existe revelación y que su Hijo Jesucristo dio la vida por nosotros. Bueno, comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Justin. Vamos a tratar de sacar un episodio cada semana para ir actualizando y tocar diferentes tipos de temas. Al final, la idea es poder ayudar a las personas a que se acerquen a Jesucristo. Igual, esto va a estar pasándose por YouTube. Vamos a también subirlo a Facebook. Vamos a subirlo también a Spotify. Así que vamos a estar en bomba. Ya tú sabes. Y lo otro también es que sería de mucha ayuda poder compartirlo con sus amigos, con familiares o con sus vecinos, para que ellos también puedan aprender un poco más acerca de lo poco que nosotros hemos aprendido, que el Señor en su infinita misericordia ha deseado que nosotros tengamos para ayudar a otros a acercarse a Jesucristo. Así Y es. bueno, esto es AALDS Santos. Y chicos, muchas gracias, Justin. Estamos hablando entonces. Te cuidas, Con hombre. todo, con todo, bro. Nos vemos. Adiós.